y 109 distritos, y por lo tanto pido también... Congresista Reinaga. Presidente, previo saludo al Premier y al Ministro de Economía. Definitivamente este desafío asumido por el gobierno del presidente Ollanta Humala, donde le da bastante énfasis no solo a la estabilidad económica, sino al tema productivo y social. Vale decir, este incremento del 31%, comparando el año 2014 con el año 2010, es producto de una política económica responsable que viene garantizando el desarrollo del país con una sostenibilidad. Y eso, presidente, se está enmarcando, al cual se recoge el clamor del pueblo en 6 ejes fundamentales. Entre ellos, presidente, lo que es mayor énfasis a la inclusión social, que siempre se ha relegado y postergado al interior del país, poblaciones como Quintil 1, Quintil 2. También, presidente, la reforma a la educación con incremento salarial. En igual contexto, la reforma a la salud. Culmine, congresista. Y ni qué decir, presidente, la lucha frontal a la inseguridad ciudadana, narcotráfico y terrorismo. Y cómo no señalar, presidente, la continuidad en el tema del Fondo Migriego, 500 millones, 44 millones para los afectados de la violencia política, presidente, dentro de la reparación individual económica, que después de 10 años del informe de la CBR, gobierno del pasado que no se recordaban. O presidente, dentro del saneamiento rural, 1.750 millones. Dentro del hábitat rural, esto tampoco que nunca consideraban, hablaban, pero por fin hay bonos habitacionales hasta 327 millones. Y ni qué decir, presidente, en el tema de discapacidad, 148 millones para la educación inclusiva, 21 millones dentro de la salud integral de las personas con discapacidad y 500.000 soles dentro de del programa Pro Empleo a favor de 100 jóvenes con discapacidad. Congresista Mesías. Presidente. Señor presidente, la congresista Cecilia Taí está que me solicita una interrupción, si usted lo tiene bien. Congresista Taí. Presidente, por una alusión deportiva, quería recordar, presidente, que sí es bueno las fotos, las entregas de premios que esta humilde servidora presentó, iniciativas legislativas que se están dando, pero las políticas de Estado para el deporte no hay. Entonces, si el presidente Humala le ha dicho a su ministra de Educación, ministra, yo he hecho educación física, inmediatamente pónganlo, ¿por qué no existe un solo centavo, Premier? El ministro de Economía se habrá ido ya sé a dónde, no tenemos. Entonces, si el mismo Ejecutivo observa la ley para que haya plazas para los profesores de educación física, ¿cómo vamos a seguir saliendo en la foto y premiando cuando no tenemos políticas de Estado en el deporte, Premier? Gracias, Guevarita, presidente. Congresista Mesías. Gracias, presidente. Bueno, felizmente que regresó el ministro Miguel Castilla. Está bien, le entendemos, señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, un saludo a los señores ministros y a los colegas congresistas. Yo quisiera que esta tarde o esta noche ya esta reunión sea bastante productiva. Y es en ese sentido que yo le invocaría a los dos señores ministros que al final de esta sesión nos den respuestas a lo que nosotros estamos preguntando y las inquietudes que tenemos todas las bancadas sin excepción. Si nosotros revisamos elementalmente el concepto de presupuesto, ¿cuál sería una definición? Partamos por ahí. Partamos, ¿qué significa el presupuesto público? Nosotros podemos decir que el presupuesto público constituye la expresión o la voluntad de la expresión del pueblo. ¿En qué cosa se quiere
orientar o destinar los recursos disponibles. Si nos vamos a un análisis de las fuentes y usos de ingresos y egresos, y si revisamos académicamente también el concepto en lo que significa el Sistema Nacional de Presupuesto Público, programa presupuestal, crédito presupuestario y gastos públicos. ¿Por qué hago esta introducción, señores ministros y colegas congresistas? Porque esto responde fundamentalmente a un entorno macroeconómico. En el entorno macroeconómico podemos preguntarnos qué tipo de economía tenemos actualmente nosotros. Y si dentro de esa economía, ¿cómo cumple un rol dinamizador el presupuesto que responda a un interés público y nacional? Deberíamos de entender que lamentablemente como país estamos viviendo un espejismo. Estamos viviendo una ficción. Si nosotros revisamos el número de tarjetavientes en nuestro país, vemos que fundamentalmente hay muchas familias, hay muchos peruanos que definitivamente están endeudados o sobreendeudados. Vivimos una economía dependiente de los precios internacionales de los minerales. Es decir, una economía primaria exportador de servicios. ¿Cuál es el camino que debemos de seguir entonces? Acción Popular plantea que debemos desarrollar un modelo de desarrollo integrado, descentralista y exportador, donde ahí se tenga en cuenta las políticas públicas, sectoriales y económicas, donde exista una estrecha relación entre las políticas productivas y las políticas de empleo, donde haya un rol dinamizador y protagónico de la ciencia y la tecnología. Con mucha preocupación vemos que no queremos dar el gran salto cuántico. El gran salto cuántico va a significar cuando nosotros realmente disminuyamos de verdad el analfabetismo, no en las estadísticas maquilladas que muchas veces se nos quieren dar a través de ciertas instituciones. Disminuir de verdad el analfabetismo, la desnutrición crónica, la pobreza y extrema pobreza. Señor ministro Castilla, ¿por qué, según este documento, el sector turismo, si comparamos el PIA del 2013 con 2014, está disminuyendo en 10 puntos? ¿Por qué el sector agropecuario está disminuyendo el PIA de 2013 a 2014 en 6%? Si sabemos nosotros que la economía del país donde hay mayor cantidad de empleados o de trabajadores es la agricultura, sin embargo se le está abandonando. Por otro lado también nos preocupa que uno de sus sectores usted haya planteado en su presentación, señor ministro Castilla, por intermedio de la mesa, cuando habla de una política forestal. Si en estos momentos, Culmine, congresista. señor Premier, si en estos momentos la Ley General de Forestal que se dio a finales del ejercicio anterior, en julio del año 2011, esa ley hasta ahora no se reglamenta. No existe un reglamento, señor ministro Juan Jiménez Mayor, pero sin embargo, aquí en la presentación se le está poniendo como una de las principales actividades productivas. No nos engañemos, por favor. Por otro lado, en el tema de la modernización del Estado, usted como presidente del FONAFE, señor Miguel Castilla, por intermedio de la mesa, como presidente del FONAFE, no está nombrando a los presidentes del directorio de Corpat. ¿Por qué no nombra al presidente del directorio de ENAPU? ¿Por qué se pretende prácticamente desaparecer a estas importantes instituciones públicas? Por otro lado, también nos preocupa la eficiencia en el gasto a nivel de diversos ministerios. En este sentido, acá hablamos, y Culmine, congresista. usted lo dice, señor ministro, que es importante desarrollar la confianza. Es cierto, pero la confianza tiene dos dimensiones. No solamente veamos la confianza orientada hacia las grandes empresas y a la gran inversionista. Es importante, no lo niego, pero ¿sabe cuál es lo más importante, señores ministros? Es ganarse la confianza del pueblo. Que aquel pueblo que realmente crea en una política económica. El 60% de los peruanos actualmente desconfían del actual modelo económico. Hay algo ahí que está fallando y hay que corregirlo a la brevedad posible. Por otro lado,
la promoción de las pymes están condenadas a no tener con crédito. No existe la corporación de fomento donde a las pymes se les dé acceso a la tecnología, se les dé crédito, se les dé capacitación y acceso al mercado. Dinamicemos, señor ministro Castilla, no tengamos miedo, demos el crédito a las pymes, demos acceso a la tecnología, ayudemos a la búsqueda de mercado. Y otro tema que es fundamental, que ayer lo veíamos en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Congresista Monte, culmine por favor, congresista. Mayor énfasis al CEPLAN. Al CEPLAN hay que darle mayor énfasis. Al Consejo Nacional de Competitividad, es cierto que está dentro de la Ministerio de Economía y Finanzas, pero creemos que debería de estar en la Ministerio de la Producción. Un pedido especial, señores ministros, acá ustedes han puesto el tema relacionado con los aeropuertos regionales. En nombre de la región Cajamarca y en especial del nororiente, les solicito públicamente que se dinamice, se termine la construcción del aeropuerto de Chumba, orientado en Jaén, que es eminentemente estratégico. El pueblo del nororiente, de Jaén, Bagua, San Ignacio y Cutervo, se lo van a agradecer. Muchísimas gracias, presidente. Congresista Monte. Gracias, presidente. Saludando al Premier y al ministro de Economía. Entendiéndose que el narcotráfico guarda una relación directa con los grandes males del Perú, como son la seguridad, el medio ambiente, la corrupción, el lavado, etcétera, es que voy a tocar este tema. Sin antes también unirme al pedido de varios congresistas con respecto a la necesidad de aumentar radicalmente el presupuesto en educación, que es un tema también fundamental para nuestro desarrollo. El presupuesto de vida ha crecido el 29%, llega en este momento a 228 millones. Es insatisfactorio para atender los grandes problemas a los que está empeñada esta institución, como son diseñar y conducir las políticas contra las drogas en el país para lograr que la población peruana excluya acciones vinculadas a la producción, al consumo de drogas y privilegie estilos de vida saludables. Es un peligro para la sociedad, para todo nuestro sistema democrático y para el progreso de las poblaciones más involucradas que no asignemos los recursos apropiados a esta lucha. Es un imperativo para impedir que los poderes oscuros que hay detrás de estos negocios ilícitos tomen el Estado. El negocio de las drogas, señor presidente, señor premier, señor ministro, están dañando el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Hay un número elevado de jóvenes involucrados en el tráfico de drogas, con el único afán de ganar un dinero fácil. Muchos de estos jóvenes han estado o debieran estar alguna vez en algún instituto, en alguna universidad. Debemos de unirnos en esta lucha, toda la clase política, todos los poderes del Estado, el empresariado, el pueblo en general. Ante ello, pido al Ejecutivo tenga en consideración dos propuestas. En primer lugar, adicionalmente al presupuesto en el año 2014, se le asigne recursos por 237 millones destinados a los programas presupuestales que maneja de vida. Desarrollo alternativo integral y sostenible, el PIRDAIS, prevención y tratamiento del consumo de drogas y gestión integrada y efectiva del control de la oferta de drogas, así como para la erradicación y post-erradicación. Segundo, y aquí tiene mucho que ver la voluntad política de este gobierno de luchar realmente contra este flagelo. La creación de un fondo para erradicar el cultivo ilícito de la hoja de coca, que podría denominarse Fondo Perú Libre de Drogas, con un monto de 500 millones de soles, con cargo a los saldos de los recursos del Tesoro Público al 31 de diciembre del 2013. Fondo que tendría por finalidad erradicar el cultivo ilícito de la hoja de coca, combatir el narcotráfico, así como la prevención y el tratamiento del consumo de drogas. La congresista Rosa Mavila hizo aportes importantes que pueden incluirse perfectamente dentro de este aporte. Estoy segura de contar con el apoyo de todos los peruanos, del país en general, que está representado en este pleno, y fundamentalmente de aquellos congresistas que representamos a todas las regiones que tienen cuencas cocaleras en su territorio. Gracias. Congresista Manterola. Señor presidente, premier, señor ministro de Economía, colegas congresistas, tengan ustedes buenas noches.
No cabe duda que se trata de uno de los presupuestos más difíciles de los últimos años, porque, como el mismo presidente ha dicho, ha llegado una época negativa, una época de enfriamiento de la economía o la época de las vacas flacas. Para los peruanos no es novedad enfrentar tiempos difíciles, sobre todo cuando se tiene un respaldo de una política ordenada de todos los gobiernos anteriores. Es por ello que nos preocupa que este presupuesto venga con algunas sorpresas que creo que durante el debate en el mismo Congreso corregiremos. Estamos hablando del incremento de 114% de ingresos al presupuesto de la deuda externa con relación del año 2013. El año 2013, por ejemplo, teníamos un presupuesto de deuda de 1.104 millones y para este año se está estimando aumentar en 114%, que sería 2.366.910.000 dólares americanos. O sea, 114% más de los ingresos al presupuesto de la deuda externa con relación al año 2013. Y este crecimiento de la deuda externa no es compatible con el crecimiento del presupuesto en los tres niveles de gobierno. En efecto, pese a que el presupuesto del año 2014 crecerá en un 9.7%, tenemos que los gobiernos locales han reducido su presupuesto en menos 6.6% con relación al año 2013. En los gobiernos regionales solamente se está incrementando 6.3%. También nos preocupa el incremento bajo de seguridad ciudadana, que es un problema de Estado. Educación 8%, salud 12% y gasto personal 15%. En el incremento de 6.3% y el gobierno central crecerá 14.6%, tal vez porque los programas sociales para este año proponen un incremento de 29%, de 31.730 millones a 40.930 millones de soles. No estamos en desacuerdo que se incrementen los gastos de programas sociales, pero cuando estamos a puertas de una crisis internacional, nos preguntamos cómo se pretende enfrentarla sin obra de infraestructura que generen desarrollo sostenible para el país y para las regiones. Al futuro eso es incierto, porque no solamente es necesario engordar las vacas que ya están flacas, sino hay que generar condiciones para que éstas se mantengan gorditas. Somos conscientes que la reducción del canon ha afectado el presupuesto de las regiones y los gobiernos locales. Sin embargo, hemos estado esperando las medidas económicas que se nos han prometido para afrontar esta crisis. Sin embargo, no hemos encontrado en este proyecto de ley de presupuesto ninguna medida como el fondo de compensación que se nos había prometido. Hace unos días hemos propuesto al Premier que se tomen medidas para incentivar el gasto de los montos de canon que los gobiernos regionales y municipales tienen. Culmine con eso. Que los gobiernos regionales y municipales tienen ahorrado los presupuestos del canon, medidas como premios o incentivos a las inversiones de canon más eficiente. Ahora creo que tratar del tema de prevención de desastres en tiempos como los actuales es necesario, pues estamos viendo que la falta de prevención en zonas altoandinas nuevamente ha provocado pérdidas que son incalculables para nuestros hermanos de las zonas como Puno, Cusco, Pasco o Huancavelica. Estas zonas afectadas, pues era obligación del Estado prevenir, y para esto estas instituciones como el Senami y otras deben atender los presupuestos de contingencia. Muchas gracias, presidente. Congresista Enrique Wong.
Gracias, presidente, y saludo a través suyo a los señores ministros. Indudablemente que se trata de un presupuesto optimista y ojalá se cumplan estos buenos deseos. Pero tenemos que reconocer que existe un manejo económico responsable, serio, hasta con cierto equilibrio. Basta que se mencione que la FED va a retirar el estímulo monetario en los Estados Unidos y ha provocado un terremoto en la economía de todos los países. En el caso de Brasil, tiene una proyección de crecimiento de 0,6%, Venezuela 0,8%, Chile 2,1%. Entonces tenemos que decir que se está manejando bastante bien la economía. Claro, a mayor desarrollo demanda mayores necesidades. Y si tenemos por un otro lado de que han disminuido nuestros ingresos porque el gran mercado mundial que es la China se ha desacelerado y que ellos mismos están diciendo que lo que se necesita ya no es el crecimiento acelerado sino el crecimiento responsable, nosotros tenemos que decir por lo menos que en el Perú aún mantenemos un nivel de crecimiento económico bastante aceptable. Que se crean muchas necesidades y hay mucho problema, indudablemente que sí. Señor Ministro de Economía, yo creo que lo importante es que nosotros tenemos que gastar en infraestructuras productivas, desbloquear todos esos proyectos para el desarrollo. Necesitamos 60, 70 mil millones de infraestructura, pero que sean productivas. Muchas veces decimos, hay una discriminación hacia las regiones, pero ¿quién hace los mayores gastos de infraestructura? Carretera, puente, grandes represas, pequeñas represas, indudablemente el gobierno central. Ahora, si tenemos el antecedente de que no se ha gastado en las regiones el dinero que le corresponde, indudablemente pues no vamos a dar más para que no gasten menos. Lo que sí señor ministro, señor primer ministro, si nosotros tenemos proyectado 1.000 millones en mi riego para las alturas en el Perú, hay que pensar que más hacia abajo, por nuestra geografía, se van ampliando los terrenos. Yo creo que debemos invertir mucho más en agricultura, porque es la que crea la mayor fuente de empleo. Y como siempre le he repetido, si nosotros hacemos que ellos no emigren a las ciudades, vamos a bajar el problema del desempleo y el sustento que hay para aumentar la delincuencia. Culmine con eso. Señor ministro, yo quiero hacerle unas preguntas. Es indudable que la mayor competitividad de un país está también por su tasa cambiaria. Yo les preguntaría, ¿qué es lo que se está haciendo en el MEF en coordinación con el Banco Central de Reserva para tener un tipo de cambio menos fluctuante? Considerar que 2.72 es el tipo de cambio, creo que es ser bastante optimista. Tener una inflación de 2%, muchas veces, ministro, hay que tomar, como se dice, el toro por las astas, y aunque muchas veces también perjudica el ruido político, porque hace que haya menor confianza en la inversión, tenemos que ser realistas que ese 2% no es real. La inflación actualmente es mucho mayor y se buscan ciertos mecanismos, y me explico. El caso de las conservas, ejemplo, chilena, ya... Culmine con gracias. Ya no es de 1 kilo, es de 800 gramos. El pan, por ley, son 6 franceses de 45 gramos por un sol. Ahora son más que 5 de 25 gramos. Y exagerando, un rollo de papel higiénico antes alcanzaba para mayor tiempo, ahora tiene menos peso y se usa más rápido. Entonces hay inflaciones disfrazadas, hay inflaciones que están perjudicando y están provocando que el pueblo tenga mucho mayor necesidades. Por eso, señor presidente,
se maneja con seriedad la economía. El problema no es interno, el problema es externo, la desaceleración del gran mercado chino, el simple rumor de que se va a retirar el estímulo monetario ha causado una catástrofe en todos los países. Entonces, el Perú no va a ser pues la excepción. Por eso yo creo, presidente, que a través suyo las preguntas de que qué vamos a hacer para mejorar la competitividad, mejorar para que el tipo de cambio no sea tan fluctuante, y que yo creo que... Congresista Reate. Gracias, presidente. Quiero saludar a la presencia del señor Premier y también al ministro de Economía. Bueno, ya no voy a redundar en temas de los supuestos macroeconómicos, pero sí lo que me preocupa es la cantidad, cómo se ha incrementado en sectores que a la final no estamos dando resultados. Para ponerles un ejemplo, el día de ayer ayer en la tarde, ha sido asesinada una mujer de 30 años, Karina Janet Vallejos Vázquez, en la carretera de San Roque hasta Pacayzapa. 5 delincuentes agarraron, asaltaron y a quemarropa delante del esposo y delante de los pasajeros, esta mujer falleció y le dieron 2 tiros en la cabeza. Y después de esto, hace 8 meses asesinaron también a Bonifacio Cobo Arévalo y hasta ahora lo asesinaron brutalmente, de tal manera que a la final encontraron el cadáver en un abismo. Y hace 8 meses que debe ser el Ministerio del Interior, no sé, cualquier ministerio, no tiene dinero para comprar una sustancia para encontrar el ADN del fémur. No tienen dinero. Y esto me lleva al punto, ministro, que en la parte de la seguridad ciudadana se ha incrementado en 1.067 millones de soles respecto del año 2013. Claro, seguridad ciudadana cuando no hay unos programas concretos para ayudar realmente al sistema productivo. Se ha aumentado 920 millones en programas de inclusión social. No que estamos en contra de la inclusión social, pero ustedes tienen un problema en este momento. Miles de agricultores, caficultores están en una situación desesperante, no tienen qué comer. Y la poca ayuda que va a dar este gobierno, que son 100 millones de soles, no va a alcanzar para poder ni siquiera solucionar una porción pequeña de esta gran producción. Y obviamente que el café es el primer producto de exportación a nivel del Perú en el sector agrario. Son 1.100 millones de dólares de exportaciones. Son miles de agricultores. Entonces, ¿por qué no ponemos al menos 1.000 millones en el sector de agricultura para estos pequeños y medianos que van a invertir en algo importante, que van a invertir en la producción, que va a tener un efecto multiplicador enorme, que le va a dar beneficios, réditos, que le va a dar la oportunidad a este Perú a tener más divisas? ¿Para qué? Para que después pueda usted invertir en más inclusión social. La mejor inclusión social son políticas sectoriales que nos van a permitir realmente ir directamente al grano en la producción. En lo que yo sí estoy de acuerdo con usted. Culmine, congresista. Es que a muchos gobiernos regionales que han tenido la capacidad de gasto, que han tenido la capacidad de gestión, que han tenido la capacidad de poder invertir bien, lo estamos premiando. Y eso sí que me parece bien. Pero aquellos que tienen cano sobre cano y que no han tenido la capacidad de poder ni siquiera gastar el presupuesto que ellos tienen, no les estamos dando más, sino todo lo contrario. Le estamos castigando. Y me parece bien. No por el pueblo que está ahí, sino por la falta de capacidad de las autoridades locales. Y que los pueblos tienen que aprender a elegir. Y tienen que aprender a elegir a aquella gente que es eficiente. Eso hay que premiar, no otras cosas. Gracias, presidente. Congresista Nayab.
Señor presidente, me están pidiendo una interrupción la congresista Zeneida Uribe. Congresista Uribe. Gracias, presidente. Gracias, congresista Nayab. Yo pregunto, en realidad la educación física en los colegios no hay hace más de 25 años, sino 28 años. En los años 2001 y 2006, durante el gobierno del presidente Toledo, no se hizo nada para restablecer la educación física. Qué fácil es ahora hacer bulla para la tribuna y criticar a este gobierno, cuando en realidad el presupuesto del Instituto Peruano del Deporte en esos años era de 35 millones nada más, mientras ahora el presupuesto es de 500 millones de soles. Estamos siendo sede de los Juegos Suramericanos este mes y el mes de noviembre somos sede de los Juegos Bolivarianos. El presupuesto para el deporte de alta competencia asciende a 35 millones de soles. En esa época, en los años 2001-2006, solamente eran 35 millones para todo el deporte a nivel nacional. Entonces, ¿estamos pensando que este gobierno no apuesta por el deporte? Yo diría que sí. Culmine, congresista. Entendemos la importancia de la educación física, sí, este gobierno lo está haciendo progresivamente y prueba de ello es que se están implementando ya 4.000 plazas durante el año para los colegios a nivel primario y esperemos que se siga avanzando. Estamos también siendo ciudad candidata para los Juegos Panamericanos de 2019. Ya está apostando por el deporte. Y qué bueno sería estar siempre en la foto con nuestras chicas que siguen ganando. Lo voy a seguir haciendo y apostando por el deporte. Este gobierno sí apuesta por el deporte. Qué fácil es criticar ahora y cuando estuvieron en su momento no hicieron nada. Gracias, presidente. Congresista Nayab. Señor presidente, me piden una segunda interrupción el congresista Condori. Congresista, le doy después para alusión. No, tiene uso de la palabra. Sí, un saludo al señor Premier y al señor Ministro de Economía. En realidad, la economía tiene que manejarse con bastante mesura. Si todo el mundo, todos los sectores van a pedir, yo quiero 1.000 millones para tal sitio, otros 1.000 millones para otro sitio, etcétera, no estamos actuando con racionalidad. El presupuesto público no es una mina de fuente indefinida. El presupuesto público significa un monto y el presupuesto público para el siguiente año, a pesar de una recesión mundial, se está incrementando en 9%. Lo que se tiene que discutir acá es de que si se le da énfasis, por ejemplo, a inclusión social, 20 y tantos %, eso significa de una u otra forma quitarle a algún sector. Porque no se puede agregar a todos. Entonces la discusión, el debate debe ser por decir, así hagamos de esta forma más eficiente el gasto. Culmine. Entonces, yo creo que el señor ministro debe ajustar, principalmente en el Sistema Nacional de Inversión Pública, porque en el país todavía se están ejecutando obras que si bien son necesarias, no son de carácter urgente y ahí se requiere una correcta evaluación de análisis costo-beneficio. ¿Qué obra, qué acción, qué medida política tiene el mínimo costo y genera el máximo beneficio posible? Ese es el nivel de discusión que debemos entrar acá en el Congreso de la República. Muchas gracias, presidente. Congresista Taid, por alusión. Gracias, presidente, porque en esa época era yo congresista, obviamente va dirigido a mí y a los que hemos estado. Pero me permiten en esta oportunidad decir todo lo que yo he hecho. Gracias, congresista Uribe. Ley de tragamonedas y casinos. Mi iniciativa, ¿a dónde fue? Directamente al IPD. Millones que fue retirado en la época de la congresista Uribe anteriormente. El colibrí de plata, que por única vez se entrega dinero en efectivo, y antes no había, porque no había los marcos legales, ¿cierto, ministro de Economía? Porque cuando no hay un marco legal, el Estado no puede entregar dinero. Ahora sí, y entregamos hasta 50.000 soles.
El tema no es poner en la lista de todas las cosas que hemos hecho. Hay que unirnos para seguir trabajando. El tema es que si han observado la ley en mi época, que era congresista, fue el motivo por el cual dejé la bancada de Perú Posible. Culmine, congresista. Entonces, presidente, yo le rogaría que nadie se pique, porque el que se pica pierde. Todas las cosas que hemos logrado para el deporte y que ahora lo están aplicando ha sido gracias a este pechito, Cecilia Taí, que ha estado en el Congreso desde el 2000 hasta el 2006. Y no me avergüenzo de las cosas que no se ha aprobado, presidente. Gracias. Gracias, congresista Uribe. Congresista Nayab. Gracias, señor presidente. A través suyo, mi saludo para el señor Premier y el señor ministro de Economía y Finanzas. Señor presidente, vemos con satisfacción el incremento que hay en cuanto al presupuesto para la región de Amazonas para el año fiscal 2014 en relación al presupuesto del año 2013. Para nadie es un secreto que no se puede buscar una mejoría en la condición de vida de una región ni lograr su desarrollo sin una adecuada asignación presupuestal. En ese sentido, aplaudimos este incremento. Señor presidente, una cosa es atender las necesidades de los pueblos viajando por buenas carreteras, como es el caso de la costa y algunas partes de nuestra sierra. Pero en la selva, señor presidente, la situación es diferente. El traslado por vía fluvial se dificulta, ya sea por las largas distancias o por las inclemencias del tiempo o a veces por los altos costos operativos. Pero hasta allá han llegado los programas sociales de este gobierno y aplaudimos este esfuerzo del gobierno por ayudar a las regiones más escondidas de nuestro país. Pero queremos que los programas sociales sean solamente un peldaño mientras alcanzamos nuestra formación para valernos por nosotros mismos. Queremos aprender a... Concluya, congresista. En ese sentido, señor presidente, solicitamos un presupuesto que permita la creación de infraestructura educativa, de una sede de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza en la ciudad de Bagua, que permitirá una mayor formación de profesionales para toda la región de Amazonas que tanto deseamos para lograr una mejor y adecuada trabajo que permita que Amazonas pueda lograr su desarrollo y logre un desarrollo que también va a beneficiar a todo el país. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Johnny Lescano. Sí. Me pide interrupción acá el congresista Mesías, señor. Mesías Guevara, congresista Beingolea. Gracias, presidente. Gracias, colega congresista Johnny Lescano. A los señores ministros, por intermedio de la mesa, en la presentación 53 se ha hablado sobre el aprovechamiento de recursos hídricos para el recurso agrario. Nosotros, señores ministros, en su momento hemos planteado 3 iniciativas legislativas que tienen que ver con esta parte. Y como nosotros los congresistas, según la LOPE, no tenemos capacidad de gasto, públicamente se lo trasladamos a ustedes. Primera propuesta, que se implemente el Instituto Nacional Tecnológico del Agua. Es importante que en el Perú exista el Instituto Nacional del Agua, para que tenga 3 funciones principales. Primera función, de investigación, de realización de proyectos de riego tecnificado. Y la tercera, que se realice proyectos de capacitación. Todos sabemos que el agua... Congresista Mesías.
Sabemos que tiene que tener dos características además. Tiene que haber la calidad y la disponibilidad. Es importante, señores ministros, que en virtud de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ustedes hagan este tipo de iniciativas. Los congresistas no podemos implementarlas si no lo hubiéramos hecho, y es por eso que públicamente, con el ánimo de colaborar, se lo trasladamos para que ustedes lo tomen en su cartera. Gracias, señor ministro, gracias. Con esta Bengolea, la segunda interrupción. Sí, presidente, solamente para fijar un concepto, porque hace un instante intervienen sobre el tema deportivo, de educación física. Lo primero porque, y la congresista Uribe lo sabe muy bien, no podemos confundir, menos al ministro de Economía ni a la población, sobre la diferencia que hay entre deporte y educación física. Son cosas distintas, materias diferentes, ¿no es cierto? No hay que confundir. Correcto, uno es el tema deportivo, de eso se puede hablar, tengo críticas al respecto, está muy bien, algunos creen que se ha invertido mucho, otros que falta, de acuerdo. Para mí el tema fundamental es el tema de la educación física. Y en ese tema además estamos de acuerdo, porque el proyecto de ley fue de la congresista Uribe, o sea, ni siquiera fue nuestro, ella lo presentó y a ella se lo vetaron en el Poder Ejecutivo, de manera que en eso tendríamos que estar todos de acuerdo, a efectos, ¿no es cierto?, que podamos ser razonables. No me toca, creo que siente alusión a la congresista Uribe, presidente, si usted lo permite, pero lo único que quiero decir al respecto es lo siguiente. El proyecto solamente dice lo siguiente, y no responsabiliza a nadie, eran otros tiempos, cuando se quitaron las plazas de educación física estuvo mal. Culmine con eso. Nadie está diciendo que sea responsabilidad del gobierno de Humala, eso viene desde atrás, eso viene de mucho atrás. Hay responsabilidades de todos los gobiernos, de García, de Toledo, de Fujimori, todos tuvieron ese problema. Pero se puede resolver. Y tan se puede resolver que, repito, el proyecto de ley lo presentó la propia congresista Uribe. Fue observado por el Ejecutivo, entiendo, por un tecnicismo de economía, que era correcto además. Decía, no se puede cubrir estos costos con canon. Yo estoy de acuerdo, no está bien. Bueno, pues cámbiese eso y que el gobierno aporte, porque eso es inversión en el capital humano, que es lo más importante. De eso se trata, de manera que yo creo que es importante no confundir e insistir en un tema en el cual todos, sin diferencias políticas, sin diferencias personales, todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? En eso espero que todos insistamos y que podamos sacarlo adelante. Es lo que quería, en aras de no confundir, aclarar. Gracias, presidente. Congresista Uribe, por alusión. Gracias, presidente. Queda clarísimo al congresista Bengolea que no estoy confundiendo. Una cosa es la educación física, que es un tema, y ya lo he dicho, que se está implementando 4.000 plazas este año. Y otra cosa es el deporte de competencia, que el presupuesto son 500 millones que se están dando para los Juegos Suramericanos y los Juegos Bolivarianos. Eso está clarísimo. Y yo mejor que nadie lo sabe porque el proyecto que estamos comentando es mío. Y lo hemos hablado muchísimas veces contigo, Alberto, con el tema de la observación del Ejecutivo. Obviamente, ¿cuál era el problema? Que no querían que se toque el canon minero y nosotros habíamos pedido que sea el 5%. Prueba de esto es que en la Comisión de Educación hemos pedido el proyecto para quitar ese 5% y que el Ejecutivo vea la mejor manera de poder apostar por el deporte y por la educación física. Bueno, aquí está el ministro Castilla, así que esperemos que nos dé la buena noticia. Gracias. Congresista Lescano. Señor presidente, nosotros tenemos una preocupación, señor, en la bancada. Y voy a ser puntual en esta materia y en esta pregunta porque nosotros pedimos al gobierno, señor, cuando vino el ministro de Economía a la Comisión de Economía, que se dé marcha atrás en los aportes obligados a los trabajadores independientes en el país. Y el ministro de Economía nos dijo que no iba a haber marcha atrás. Entonces, finalmente, el gobierno decidió, señor, dar marcha atrás, porque ha remitido un proyecto de ley para postergar los aportes, y eso es dar marcha atrás. Entonces hay una contradicción entre el ministro de Economía y el gobierno. Y no sabemos, señor, si es que quien ha presentado el presupuesto es el ministro de Economía o el ex ministro de Economía, porque habiendo una contradicción de esa naturaleza, los ministros nos dirán que ha conllevado a hacer una rectificación de esta naturaleza. En segundo lugar, señor presidente, el gobierno le está soplando la pluma al Congreso el problema de los independientes, porque es cierto, la ley, la 29903, señor presidente, dispuso la obligación a los trabajadores independientes para que puedan aportar a los AFPs.
Pero quien ha puesto la fecha, señores ministros, es la Superintendencia de Banca y Seguros, ministro de Economía. Quien ha puesto la fecha para que aporten desde el 1 de agosto es la Superintendencia. Y quien debió dar marcha atrás es la Superintendencia de Banca y Seguros, porque en la ley no hay fecha. Pero es la Superintendencia, señor, la que se resiste, el gobierno que se resiste, señor presidente, expedir una resolución que le dé tranquilidad inmediata a los trabajadores independientes. Mañana creo que va a ser el primer punto que toquemos aquí en el Parlamento. Si se mantiene esta obligación, se deroga o se posterga. Eso estará en manos de la representación nacional. Nosotros pensamos que se tiene que derogar en la bancada de Acción Popular Frente Amplio. Entonces, señor, esta primera pregunta, señor presidente, sobre la exposición del ministro de Economía, si hay contradicciones, no hay contradicciones, o se ha cumplido solamente una formalidad y hay la intención de renunciar al cargo de ministro de Economía, o cuál es la situación que se ha presentado, porque usted nos decía, va la reforma, no hay ningún cambio. Le pediría se dirija a través de la presidencia. Presidente, sí, a través de la presidencia esa pregunta al ministro de Economía, porque estamos preocupados si usted va a seguir en el cargo o no va a seguir en el cargo, porque habiendo esta contradicción, obviamente nosotros razonablemente sospechamos que son contradicciones que está habiendo dentro del gobierno. Entonces sería bueno, señor presidente, que nos aclare esta preocupación que tiene la representación nacional. Y sobre el otro punto, señor, que ya lo he explicado, la situación de la obligación de los independientes, ¿por qué no ha expedido la resolución la Superintendencia de Banca y Seguros? Ellos desencadenaron, primer ministro, el problema. Y sucede ahora que han simplemente remitido un proyecto de ley al Parlamento Nacional. Esto se ha debido resolver ya en el Ejecutivo y no se ha resuelto. Nos han soplado la pluma al Congreso para que nosotros lo podamos resolver. Y finalmente, señor, algunos puntos sobre el presupuesto. Se ha dicho que se ha incrementado el presupuesto para la seguridad ciudadana. ¿En qué se va a invertir fundamentalmente ese incremento de presupuesto, señor? ¿Comprar más patrulleros? ¿Comprar más logística? Culmine, congresista. ¿O en el tema, señor, de fortalecer los sueldos de la Policía Nacional? A los suboficiales de la Policía Nacional, señor presidente, señores ministros, se les está haciendo una serie de descuentos ilegales. El ministro del Interior sabe. Se les está quitando el monto que se les paga en sus días de franco, indicando que es una bonificación. Señor presidente, no es ninguna bonificación. Es su trabajo efectivo en las calles para algunos particulares. Y se le está recortando, señor, esos ingresos. ¿Cómo se va a mejorar la seguridad ciudadana en eso? Entonces, la pregunta es, si se está incrementando, señor, el presupuesto en seguridad ciudadana, ¿a qué va a ir ese dinero? ¿Se va a fortalecer las juntas vecinales, que me parece que es lo único que mejorará la seguridad ciudadana? ¿O qué se va a hacer, señor presidente? Y en la ley del servicio civil, señor, yo creo que es una ilusión que con eso se va a mejorar la atención del Estado a los ciudadanos. Hay una serie de dispositivos inconstitucionales que son insalvables. Se ha eliminado, ministro de Economía, la negociación colectiva. Congresista José León. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial a los señores ministros y hacer algunos comentarios, presidente. Yo creo que para el próximo año el reto, el desafío ya está planteado en esta representación nacional. Tenemos que contribuir a que finalmente estos 118.000 millones que se proponen como presupuesto para el 2014 tenga los elementos para que se puedan cumplir. Yo creo que aquí lo que va a jugar como factor decisivo importante es los grados de confianza que se generen desde el gobierno, desde la clase política, para que se pueda conseguir finalmente este presupuesto. Porque lo que se propone no es necesariamente lo que se pueda gastar. Tal es así que el año pasado, en el 2013, se propuso 108.000 millones como presupuesto de apertura y finalmente se llegó a 128.000
893 como presupuesto modificado. Entonces ahí me viene la primera pregunta que planteo y que tal vez sea el desafío en este compromiso. En efecto, estamos subiendo 10.000 millones, porque si fue el PIN 128.000 y hoy día empezamos con 118.000, no sería tan cierto que tenemos 10.000 más como incremento, sino por el contrario, 10.000 menos como decremento. Por eso es que debemos comprometer, y aquí es uno de los primeros compromisos que debemos asumir aquí desde las fuerzas políticas, por ejemplo, a seguir fortaleciendo este diálogo político que ha propuesto el Ejecutivo para, con todas las fuerzas políticas, hacer una agenda común, hacer un pacto político y finalmente ir adelante a mitigar esta época de vacas no tan gordas como hemos tenido para decir que se nos viene la época de vacas flacas. Sí me preocupa, señor presidente, a través de usted a los ministros, me preocupa que las proyecciones de los indicadores económicos no estén en la práctica cumpliéndose como se ha hecho para el 2013. En el 2014 se hacen más o menos las mismas expectativas respecto al crecimiento, respecto al tipo de cambio, respecto a exportaciones, inclusive se está mirando la posibilidad de que tengamos balanza comercial negativa. Y esto sí es preocupante porque si esto fuera así, creo que afectaría aún más esta grave situación que hoy todavía se mantiene en el gasto público. Ahí, señor ministro, yo quisiera preguntarle o en todo caso comprometer con usted acciones para que, por ejemplo, esto que a la fecha es una realidad en gasto público se pueda mejorar. Gobierno nacional a 8 meses está en el 42.9%, el gobierno local con 39%, los gobiernos locales y los gobiernos regionales con 48%. A este paso sí podríamos tener serias complicaciones para lo que viene ahora que se propone el 2014. Quisiera trasladar esta preocupación también al señor ministro en el sentido de que cómo podríamos salir de esta política que ya se señaló acá en el presupuesto de ser sesgado al asistencialismo y no a una inclusión productiva. ¿Cómo finalmente salimos de esto cuando tengamos que cortar por esta vía, sostener el crecimiento del país? Y lo otro, señor ministro, creo que tenemos que generar este factor, este elemento que significa seguridad y confianza. Culmine, congresista León. ¿Qué es lo que podría ponerlos en mejor situación? Por eso, creo que para eso necesitamos que nos explique, señor ministro, de dos cosas que son fundamentales y ya se dijo aquí. Primero, cómo va a ser esta inversión en las remuneraciones de las fuerzas policiales, de la Policía Nacional. Si está considerado en el fondo de contingencia, en el presupuesto que se vea crecido en el sector interior, esta necesidad de mejorar el modelo de trabajo del 1 por 1 que actualmente tienen los policías y que no nos permite contar con más policías en la calle porque en la práctica trabaja casi el 35-40%. Y finalmente, señor ministro, creo que tenemos que salvar a este sector que ya se dijo acá, el sector bandera de las exportaciones, los cafetaleros, 400.000 hombres del campo que tienen en este producto una verdadera fortaleza, que construyen esos 5.500 millones de agroexportaciones en el campo. Señor, no va a ser suficiente los 100 millones que se ha propuesto, destine del pliego de agricultura. Continúe, congresista León. Solo 10 segundos. Solamente como lo que se plantea para resolver el problema de la Roya María, que ya tiene más de 35 años. Necesitamos, ministro, un aproximado de 1.000 millones como lo han hecho nuestros vecinos que han tenido también y que tienen este problema fundamentalmente en Centroamérica. Quisiéramos saber si eso está en la expectativa de poder recuperar en las partidas de contingencia, señor ministro. 800 millones más o menos que se necesita para ir por etapas en el tema de la modificación de los turnos de la Policía Nacional de cara a la seguridad ciudadana y casi 1.000 millones para el problema de la Roya María, que nos podría poner en grave situación si es que no lo atendemos ahora. Gracias, presidente.
Congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. A través suyo saludar al Premier y al Ministro de Economía. Primero, saludar la situación de donde viene el Perú en la página 6. A pesar de ello, el Perú continúa liderando el crecimiento. El Perú primero, antes que Chile, que Colombia y que México. Lo que afiata más y consolida lo que es la Alianza del Pacífico con respecto a otras posiciones de la región, que lo que buscan es hacer unas fuerzas armadas de la región, semejante a Defesio. Así debemos continuar con la Alianza del Pacífico. Después, presidente, a través de la mesa, en la página 10, las medidas para dinamizar las inversiones. Usted dijo, ministro, lo he escuchado, de que ha puesto una persona para destrabar los proyectos que están atracados ahí en el camino por diferentes motivos, que hay una buena acumulación de dinero ahí y eso le daría ritmo al Perú. ¿Cómo va el tema ese ahí? ¿Ha puesto a la persona? ¿Lo está destrabando? ¿De qué se trata? Después, a ver. Después, en la página 24, ejecución del gasto del personal, ya la casa del caso de las Fuerzas Armadas. El tema de las Fuerzas Armadas es un tema delicado, sensible, que se viene arrastrando porque a la caja policial militar entran los 200 millones y al día siguiente salen porque es para pagar sueldos. Hay una volada, ministro, sería bueno que la tranquilizara el día de hoy. ¿Van a cerrar la caja policial militar y van a pasar todos a la ONP? Es importante porque estoy recibiendo llamadas y correos para que lo desmienta tajantemente y dejar tranquilidad y no hacerse otro frente social. Después, con respecto en la página 28, los gastos de capital. Me llama profundamente la atención los gastos de capital, infraestructura a nivel en general. Departamentos especialmente pobres, y nombra acá Cusco y Cajamarca, que tienen canon y regalías. El peor enemigo que puede tener el Perú son las marchas sociales llevadas por sabe Dios quién ideológicamente, que le quitan la oportunidad a los peruanos de tener mejor calidad de vida. ¿Cómo es posible que Cusco y Cajamarca, de regiones hermanas que gozan de canon y de todo, que tienen un montón de plata, estén entre las propuestas que usted ha hecho acá, son los departamentos más pobres? Inaceptable, inadmisible. ¿Por qué? Porque la distribución del canon está mal hecha. Esa distribución debe ser con justicia, con equidad, por población, por pobreza, por educación, por salud, por solidaridad. Se pelean, ya se marchas y toman puentes y calles, pero cuando ven la plata en la mesa, se la pelean pecho a pecho para hasta el último centavo. Cuando esa plata es de todos los peruanos, es como decirles, no vengan a la costa, no se pueden bañar en el mar. ¿Por qué? Porque ese es un canon de la costa. Semejante barbaridad. Con respecto a la página siguiente, donde habla usted sobre el tema de prioridades y asignación presupuestal, acá hay un tema del Ministerio, hemos tenido una reunión del Ministerio de Vivienda bastante larga el día de hoy. Es inaceptable que el gobierno de la inclusión social pase otra vez por el tema del friaje del sur, de Puno. Es inadmisible, inaceptable. No es cuestión de que agarren un avión y se vayan allá, me parece bien. La gente necesita ver a sus autoridades. Y no se trata de echarle la culpa a los otros gobiernos que no hicieron nada. Pues el referente malo no puede seguir siendo referente. El problema sigue dramático, es de perplejidad. Es increíble ver a los niñitos tiritando de frío y que se van muriendo, con las caras rotas, con los pies en el suelo sangrando. Es una vergüenza. Si eso no nos conmueve, ministro, a través de la mesa, ¿qué cosa nos puede conmover? El tema de Puno, de Huancavelica, de Apurima, de la parte del Cusco, del Friaje, no puede seguir así. Tenemos que hacer algo más. Y no se trata de poder pedir donaciones, porque plata, lo que más tiene este gobierno el día de hoy, es plata, y eso hay que hacerlo. Puno, tan distante, tan lejos, pero tan cerca que debe estar el día de hoy con nosotros. Después también premiar en la página 46, con respecto al tema del mayor presupuesto a la defensa y seguridad. Ojalá que esto se distribuya bien y se ponga bien, porque nos olvidamos de las Fuerzas Armadas y de sus sueldos y de las pensiones. Culmine, congresista. Los hombres de frontera, los que están en el BRAE, ojalá que se utilice bien pues el dinero y no para pues componer baños o de repente arreglar salones, cosas suntuosas que no valen la pena. Está bien mejorar. Y por último, presidente, el tema mayor gasto en el sector productivo. Hay un déficit de electricidad enorme en todo el país, ni qué decir provincia, pero hay un déficit enorme. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
porque se apaga la luz por todas partes de Lima. No voy a ni quiera mencionar provincia, pero se seleccionan las zonas y nos quedamos días sin luz. Sabemos que hay un déficit, eso hay que solucionarlo. Por último, ¿qué pasa con Toromocho, con Michiquillay? ¿Qué pasa con Quellaveco? ¿Qué pasa con el 888 que tuvo observaciones? Eso es lo que nos va a dar calidad de vida, eso es lo que mueve la inversión, eso es lo que mejora la vida de todos los peruanos. ¿Qué hay de eso, presidente? Muchas gracias. Congresista Martín Belaunde. Gracias, presidente. Yo quisiera decir que las necesidades son infinitas y los recursos, lamentablemente, finitos. Ahora bien, tenemos un presupuesto, un proyecto de presupuesto que está incrementado en 9.7%, en términos absolutos son 10.500 millones de soles. Ese es el aumento, 118.000 millones de soles, casi 119.000 millones de soles. Muy bien. Se ha dicho que este año vamos a tener un 5.7% del aumento del PBI, la estimación sea del 6% del PBI. Este año tenemos un déficit en la balanza comercial que va a ser del orden de los 4.000 o 5.000 millones de dólares por diversos factores, principalmente por la baja de las cotizaciones mineras. Y el próximo año tendríamos un crecimiento del 6% y un incremento de las exportaciones a 45.000 millones de dólares y una cierta estabilidad en las importaciones, y tendríamos un déficit bastante reducido de 485 millones de soles. Son cifras macroeconómicas, la verdad sea dicha, bastante buenas, pero examinando algunas de las cifras que nos han indicado y cuadros comparativos, casi que voy a terminar sin querer queriendo defendiendo al señor ministro de Economía y Finanzas. No me lo había propuesto, pero hay cosas que no se pueden dejar de mencionar. Por ejemplo, se ha dicho que este presupuesto es centralista. ¿Por qué? Porque el presupuesto del gobierno nacional o central aumenta, creo que alrededor de 9%, y el gobierno regional la mitad, y menos los gobiernos locales. Pero yo me hago la siguiente pregunta, tomando en cuenta las funciones. Bueno, relaciones exteriores, hay un aumento del 7.35%, 37 millones de soles. Pero, ¿dónde están los grandes aumentos? Planeamiento de gestión y reserva de contingencia. Defensa y seguridad nacional, en números brutos es muy grande. Orden público y seguridad, 27%. Justicia, que me imagino debe comprender el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, hay un aumento del 21%. Donde hay disminuciones que me llaman la atención, es una disminución importante en el sector agropecuario de 182 millones de soles con un menos 0.562, y también lo es en energía, que ya lo han mencionado otros colegas. Pero también hay un aumento muy importante en transportes. El incremento es de 1.326 millones de soles, porcentualmente 12.03. En comunicaciones, que también tiene una función central, pero tiene una función nacional, el aumento del porcentaje ahí en números brutos es menor, pero porcentualmente es 9.72. Por último, en el ambiente, bueno, en el ambiente el aumento es relativamente pequeño porcentualmente. Salud aumenta de 9.923 a 11.180 millones. El aumento es de 12.66. Y por último, cultura y deporte, del que se ha estado hablando tanto. Hay un aumento del 7.14% de cifra bruta, 77 millones. Finalmente, no digo finalmente porque todavía no he terminado, educación,
1.421 millones de soles de aumento. Se pasa de 16.7 a 16.000 millones a 18.000.13. Y finalmente, y esta sí, finalmente, realmente, previsión de 10.000 millones a más de 11.289 millones, un incremento del 11,9%. Entonces, todas estas funciones son de índole nacional, Y evidentemente no las desembolsan ni los gobiernos regionales ni los gobiernos locales, pero el gasto... Culmine, congresista. Entonces, hay pues un gasto descentralizado, que eso es lo que interesa. Y entonces he terminado defendiendo al ministro de Economía y Finanzas, cosa que definitivamente no estaba en mis planes. Gracias, señor presidente. Congresista Leila Chihuán. Gracias, presidente. Buenas noches ya, señores ministros. En las últimas semanas me he dedicado, aparte coincidió con la semana de representación, a visitar las diferentes federaciones deportivas. He estado también en Chiclayo y en Trujillo inspeccionando las obras de los Juegos Bolivarianos. Inclusive del despacho del primer ministro me llamaron para preguntarme cómo iban las obras, cosa que a mí me extrañó porque son ellos, son ustedes los que tienen que saber eso antes que nosotros. Pero parece que aquí alguien no está diciendo la verdad. Y eso la verdad que es indignante y lamentable, sobre todo en un año donde somos sede de los eventos deportivos más importantes de la región. ¿Saben ustedes, señor presidente, permítame, cómo se están preparando nuestros deportistas? Yo les voy a citar unos ejemplos. En Chiclayo se encuentra la selección de levantamiento de pesas. La nutricionista de esta selección se acercó para pedirme apoyo, para que hable con los ministros con que corresponda, para que les aumenten el presupuesto, sobre todo en alimentación. Me pidió por favor si le podía conseguir leche, yogur, cereales, para terminar la preparación de sus deportistas que dentro de 2 meses, como todos saben ya, van a participar de los Juegos Bolivarianos. El día de ayer he estado en la Federación de Box, aquí cerquita, en nuestro bonito Estadio Nacional, en la Bombonera, la mítica Bombonera. Hay 23 deportistas preparándose, de Lima y de provincias. 23 deportistas, 13 raciones de comida para 23 deportistas, 10 camas, que son camarotes, para 23 deportistas, los cuales algunos están durmiendo de a 2. Culmine, congresista. Yo no le estoy contando ningún cuento, señores ministros. Por favor, cuando ustedes lo decidan, yo los acompaño para que ustedes vean lo que está sucediendo. Y permítanme, ya que he estado ayer en la Federación de Box, permítanme pedirles a ustedes, en el día de mi cumpleaños, un regalo, pero para ellos. Necesitan con urgencia una congeladora, porque tienen la máquina de parafina para meter los puños, la cera, pero la de hielo no la tienen. Necesitan una congeladora y un televisor así bonito como estos, para que puedan ver las peleas los fines de semana. Y otro regalo que me permito, por favor, es terminar con lo de los Juegos Bolivarianos. Mañana más tarde no se van a enterar ni que ustedes fueron ministros, ni que yo fui congresista, ni que los señores aquí presentes fueron congresistas. Eso no lo va a saber nadie. La comunidad bolivariana... Culmine. Gracias. Se va de alguna manera recordar, si no lo hacemos bien, que el Perú no hizo bien unos Juegos Bolivarianos, unos Juegos Deportivos. Está en juego la imagen del Perú. La casa no solo se respeta, se hace respetar. Y lo que hemos defendido, la camiseta nacional, durante muchos años, no podemos olvidarnos de eso. Aquí le voy a hacer llegar, ustedes ya lo tienen porque estos son cargos de su despacho,
del aumento que piden, en este caso el alcalde de Trujillo, para la culminación de las obras y la implementación de todas las sedes de los Juegos Bolivarianos. Estamos a 2 meses. Por favor, regalémosles al Perú unos Juegos de calidad. Muchas gracias. Congresista Josué Gutiérrez. Gracias, presidente. Por favor, si fuera tan amable, me pido una interrupción la doctora Alcorta y el congresista Condori, si fuera tan amable. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Una cosa que me olvidé decirle acá al premier, porque le atañe a él y es bien importante, ya no me dio el tiempo. El único tsunómetro que hay en el Perú es la Boya Dar 2 de la estación 324112, se lo voy a alcanzar, que está ubicada a 630 millas del Callao, capaz de detectar los tsunamis que vienen de otros mares y dar aviso a una cadena de estaciones. Esta se ha roto, se ha desarticulado por la falta de mantenimiento y porque se ha descolocado de su sensor, que se encuentra a 4.800 metros de profundidad. Se encuentra a la deriva a 2.436 millas náuticas, cerca de la isla de Rapa, lleva vientos. El otro día hizo Comisión de Defensa, porque esto es lo único que nos puede avisar si hay o no tsunamis. Lo tengo en borrador escrito a mano, pero se lo voy a alcanzar para que, a ver si algo, porque creo que la defensa civil depende de usted, premier. Gracias, gracias, congresista. Congresista. Gracias, presidente. En realidad, hay una concepción que dice que las necesidades son infinitas. Y no es tan cierto. Hay un enfoque denominado el enfoque de Magnif, donde se señala que las necesidades son más bien acotadas.